Hola chicos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Vamos a repasar guaraní. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Qué hermoso saber de que gracias a Dios podemos movernos, Él nos da la salud, podemos existir, podemos vivir, podemos jugar, podemos estudiar. Qué lindo es saber que Dios permite todo esto en nuestras vidas. Tengamos una vida de agradecimiento y que hoy día le agradezcamos a Dios, porque nos movemos y existimos. Que Dios les bendiga en el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra clase. Vamos a trabajar en las páginas 63 y 64. Bueno, un repaso. Vamos a hacer un repaso. Una comprensión de lectura. Cecilia Nicopete Mitacuña Iñacarangüe Pucuba. Cecilia es una niña con el cabello largo. Esa juba, sus ojos negros. Ojaiju tame oja a tuca hendi de cuera. Ella le quiere a los niños y juega tuca es el juego que ustedes suelen jugar, que se esconden y luego dicen ustedes el lugar donde se encuentra. Eso es tuca. Ustedes solían jugar en el colegio. PTI he iñande nanye monda ha oike jogape ha omondawi shugui y bakapi popo. Dice que entró en su casa un ladrón y le robó su pelota. Cecilia dovuay oputavo, que ella se quedó triste porque le robaron su pelota. Muy bien, entonces vamos a buscar acá el significado de estas palabras y luego vas a escribir las oraciones. Yo te voy a dar la traducción, pero vos vas a escribir. Hoja a, juega. Mondaja, ladrón. Dobuay, triste. Entonces, con estas palabras en guaraní vas a escribir una oración, o sea que 3 oraciones en guaraní. Escribo la forma de decir pelota. Bacá, pipopo. Muy bien. Vamos a leer nuevamente el texto y luego van a contestar. Ya leímos el texto. Ahora, Maba pa Cecilia. Muy bien. Yo le puse unas rayitas acá donde tienen que separar porque el libro vino todo unido a la oración, pero se separa. Entonces, Cecilia PTI, Cecilia una, niña, mitacuña y, Iñacarangüe, Pucuba, Jajesa, Juba. Ustedes van a hacer mitacuña desde la I. Desde la I van a separar, o sea que la rayita tiene que ir en la I. Iñacarangüe. Su cabello es largo y su ojo es negro. Muy bien. Va epa oyapo Cecilia. Ojaiju mitame ha. Oja a. Tuca hendive cuera. En cada rayita tienen que separar también. Le quiere a los niños y juega, ¿verdad?, a la escondida con ellos. Mapa oike jogape PTI. Dice, ¿quién entró en su casa? Mondaja, ladrón. Oike entró, jogape, entró en su casa. Va erepa Cecilia, dobu ay, oputavo, ¿por qué se quedó Cecilia triste? Mondaja, omondawi, dice, shugui, vaca, pipopo, porque el ladrón le robó su pelota. Muy bien, no se olviden de separar las palabras, ¿verdad? Porque el libro, como les digo, vino todo unido, pero hay que separar. Yo ya les marqué donde tienen que separar las palabras en guaraní. Bueno, acá ustedes van a dibujar a Cecilia. ¿Cómo se imaginan a Cecilia según la lectura? Van a pintar cómo se siente Cecilia, ¿sí? Van a elegir, ¿verdad?, el rostro y van a pintar cómo se siente ella. Luego ustedes van a escribir una esquela a un compañero de clase para invitarlo en su casa. No se olviden escribir destinatario, el mensaje, la firma,
el lugar y la fecha. Es muy fácil. Ustedes van a hacer esto. Este va a ser una pequeña evaluación para ver si aprendieron a escribir una esquela. Pueden buscar ayuda, ¿sí? Sin ningún problema. Pero ustedes van a escribir esta esquela. Que Dios les bendiga. Les quiero mucho y nos vemos en la próxima clase.